Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo día de Congreso de Maternidad Qualifar. El día de hoy contaremos con dos conferencias muy interesantes. Vamos a iniciar con la conferencia Cómo apoyar a una madre en el periodo posparto y lactancia. Tenemos el honor de contar como conferencista al doctor Omar Morales, médico cirujano general, especialista en gestión de estrés, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad San Carlos de Guatemala y autor de 3 libros sobre cómo cuidar nuestra salud. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Morales. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues bien, todas las mujeres que se convierten en madres pasan por un proceso complejo. Es un proceso bastante complicado, podríamos decir, y esto es precisamente porque de alguna manera pierden su individualidad, pierden su libertad, y digo de alguna manera, ya lo voy a explicar por qué. Y a todo esto, pues hay que sumarle todos los cambios físicos que vienen y que está generando una influencia emocional y pues obviamente generando mucho estrés. Gracias a esta pérdida que tienen de la individualidad y de la libertad, atraviesan un proceso de duelo por el mismo hecho de la pérdida, ¿no? Y de hecho todos estamos constantemente atravesando procesos de duelo porque constantemente nos estamos adaptando a diferentes cambios y tenemos que ir dejando atrás algunas cosas. Entonces, el proceso por el que atraviesa una mujer que se convierte en madre es un duelo bastante importante y como todos los duelos, pues hay que atenderlos, ¿no? Hay que prestarle cierta atención y es justamente aquí, en este punto, en donde nosotros nos podemos sumar. Y entonces aquí es donde vamos a hablar sobre el tema cómo poder ser un apoyo para una madre que está en su periodo posparto y está en el periodo de lactancia. Como ya se los mencionaron, mi nombre es Omar Morales, soy médico cirujano y tengo una especialidad pues bueno, en cirugía general y especialista también en gestión del estrés. Obviamente enfocado a cómo el estrés puede llegar a afectar nuestra salud, qué hacer al respecto y cómo sacarle un beneficio. Así que desde ahí voy a explicar un poquito, voy a tratar de abordar el tema de cómo poder ser un apoyo para una madre en estas etapas específicamente para poder evitar el estrés, tener resultados positivos y obviamente que se pueda disfrutar de la maternidad. Así que vamos a empezar dando las gracias a Qualifarm por esta invitación, por este espacio y pues bueno, vamos a empezar. Lo primero que sí quisiera que tengan muy claro es qué es lo que pasa realmente en el cuerpo y en el cerebro de una mujer que está haciendo esa transición de una de una mujer, mejor dicho, que está completamente acostumbrada a estar ella sola y se transforma en una madre. Porque todos los que hemos estado alrededor de una mujer que se convierte en madre, nos vamos a dar cuenta que su comportamiento no es igual. De hecho, cuando ya es madre y el bebé ya nació, entonces el comportamiento es distinto a como era en el embarazo. Y mucho más es la diferencia a como era cuando pues era una mujer no mamá. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias y vamos a ver cómo son los cambios que van a transitar. Cuando una mujer no es mamá, ¿qué es lo que hace o cómo es el comportamiento que tiene? Bueno, una mujer tiene sus propios horarios, hace lo que quiere en el momento que quiere y va a los lugares a donde le da la gana. Y eso es así. Aparte de eso, pues también tiene diferentes actividades en su vida, tanto a nivel personal, con la pareja, con las amigas, incluso a nivel profesional. Y lo menciono así porque vamos a ver que cuando todo esto empieza a generar esa transición a la maternidad, pues esto empieza a cambiar un poquito también. La mujer que no es madre tiene su propio presupuesto. Por lo general, pues tienen algún trabajo, tienen un ingreso y ese presupuesto es específicamente para ellas y lo que ellas decidan. Y eso también en algún momento va a cambiar. Aparte, pues también tienen metas personales y esas metas personales, pues bueno, obviamente les hacen pues bueno, estar motivadas y generar esta fuerza de voluntad por lograr estas metas personales, que en algún momento, ya lo voy a explicar, por la influencia hormonal que tienen con el embarazo y luego en la lactancia, pues eso también va a ir cambiando, porque las prioridades empiezan a cambiar, ya lo voy a abordar. Bueno, aparte también tienen una independencia
como lo mencionaba al principio, van y hacen lo que les da la gana en cualquier momento. Y eso también va a cambiar. Y no es para mal, sino simplemente un cambio. Aparte tienen, lo mencionaba en la primera imagen, tienen una pérdida de la libertad. Es decir, antes de ser madres son libres y hacen lo que quieren. Después eso va a ir cambiando y vamos a llamarle aquí también, vamos a ponerlo entre comillas, que pueden vivir o tienen esa opción a vivir cierta irresponsabilidad. Es decir, me quiero desvelar, me desvelo, quiero salir a cualquier lugar, pues me voy. ¿Qué más? Quiero tomarme algunos tragos, pues bueno, me los tomo y no pasa nada. Pero eso en algún momento también va a tener que cambiar más adelante. Aparte, pues se darán cuenta, una mujer que no es madre tiene más tiempo y tiene el presupuesto que ya hemos mencionado para dedicarle esa atención a su arreglo personal. Y ustedes podrán ir viendo que tienen, se esmeran en tener sus uñas muy lindas, muy arregladas, estar siempre combinadas, se arreglan su pelo. Tienen ese tiempo, tienen ese presupuesto, tienen ese espacio. Y por último, pues bueno, hablamos también de la movilidad, que hacen y van para donde quieren y no tienen ningún obstáculo, no tienen algo que les dificulte esa movilidad como tal. Entonces ahora veamos cómo se transforma esto. Y digo una transformación, no quisiera abordarlo desde un punto de vista como algo negativo, que en lugar de decir, bueno, tenía sus horarios y ahora es una esclava de... Creo que sería un enfoque equivocado. Entonces vamos a ver cómo se transforma y cuáles son los nuevos aprendizajes y los nuevos valores que va a ir adquiriendo a lo largo de la maternidad. Entonces, antes tenía sus propios horarios y ahora lo que está adquiriendo es una disciplina para tener unos horarios diferentes. Y son horarios que, bueno, realmente no dependen de ella totalmente, van a depender más del bebé. No se sabe exactamente cómo va a ser el ritmo de sueño, cómo viene el ciclo circadiano del bebé, cómo lo va a ir experimentando también la mamá, porque tiene mucha influencia en esto. Entonces la madre se tiene que ir adaptando, se tiene que ir adaptando poco a poco a esos horarios y especialmente tiene que tener cierta disciplina. Sabe que, por ejemplo, los bebés tienen, según la edad, necesitan cierta cantidad de siestas durante el día y necesitan también un tiempo específico más o menos de cada siesta. Si no hace esto el bebé, permanece, vamos a decirlo, sobreestimulado y a la hora de dormir, pues bueno, va a costar un poquito más que se duerma y al día siguiente se va a volver a levantar temprano. ¿Qué quiere decir? Que disminuye su tiempo de dormir. Y una persona que no duerme bien al día siguiente está irritado. El bebé es exactamente igual, va a estar irritado gracias a la sobreestimulación. Así que la madre va a tener que aprender a tener disciplina, primero a conocer los horarios de su bebé y después a tener disciplina. Y aparte de eso va a tener que aprender el valor del respeto, el respeto por las rutinas. Una vez conocen estos horarios y empiezan a tener esta disciplina, tienen que tener ese respeto porque a la larga quienes van a sufrir las consecuencias de no hacerlo, pues son tanto ella como el bebé y en algún momento, pues sí, la pareja también. Más importante en cuanto a la influencia hormonal va a ser que las prioridades o la principal actividad de la madre se va a convertir el bebé. En algún momento podríamos decir que la madre en algún momento pasa a un segundo plano. Y este segundo plano no es porque ella no sea importante, sino que simplemente su cerebro está inundado de tantas hormonas que le hacen saber que tiene que prestarle más atención al bebé. Y ya lo voy a explicar ahora. Ahora estamos viendo cambios conductuales y vamos a ver cambios hormonales y físicos. Bueno, ¿qué más? Aprenden también a tener nuevas prioridades. Entonces, si se dan cuenta, toda esta transformación que están viviendo no es nada negativo, pero son muchos cambios y vamos a recordar que estrés es igual a adaptación, cambio. Quiere decir, recordamos la definición de estrés, es una respuesta inespecífica que tiene nuestro cuerpo ante cualquier situación interna o externa que exige de nosotros cierta adaptación. Estas que estoy mencionando ahora son muchísimas adaptaciones a las que tiene que enfrentarse una madre. Entonces, tiene que aprender nuevas prioridades que van a ir enfocadas en su bebé. Ya lo voy a explicar también un poquito más profundo. También adquieren el reto del cuidado. Antes se cuidaban ellas mismas. Y si en algún día no querían comer, pues no comían. Si no se querían bañar, pues no se bañaban. Pero ahora van a tener ese reto de que no son solo ellas, porque somos una especie que desde pequeños, de pequeños sí que somos totalmente dependientes de nuestros progenitores o de las personas que nos están cuidando.
no podemos valernos por nosotros mismos. Y por eso está ese reto tan grande de mantener con vida a su bebé. Luego, todas sus decisiones van a ir en torno al bebé. Por ejemplo, hablábamos también de la irresponsabilidad, entre comillas, que tiene una mujer que no es madre, que en algún momento puede decir, bueno, quiero tomar algo de licor, quiero tomar un vino, una cerveza, si lo podía hacer pues tranquilamente, sabiendo las consecuencias que podría traer para ella. Sin embargo, cuando ya es madre, las decisiones van en torno al bebé. Quiere decir, si está en el periodo ya de lactancia, porque sí está dando de mamar, pues bueno, tomar alcohol no es una opción. Y entonces tiene que tomar esas decisiones de decir no. Entonces imagínate el gran cambio que está experimentando la madre de tener una gran libertad, ahora empezar a tomar decisiones. Bueno, ¿qué más? Ahora van a ser un equipo con el bebé. Es decir, antes era ella solita, ahora son un equipo. Y podríamos pensar en algún momento que únicamente la madre, podríamos incluir al padre también, son los únicos que dan al bebé, pero a la larga no. Vamos a recordar que para que exista una relación, la relación es de dos vías. Y en esta vía, en esta relación, mejor dicho, vamos a hablar madre e hijo, están involucrados los dos tienen que dar y los dos tienen que recibir. Y el bebé también da. Precisamente hace unos días mi esposa subió un video en donde decía, pues realmente no me perdí cuando me convertí en madre, sino que me encontré. ¿Por qué? Porque tienen que aprender tantas cosas, tienen que aprender hasta dónde llega su paciencia, tienen que aprender de lo que son capaces de todo lo que su cuerpo puede soportar, de lo que puede transitar, de lo que puede estar cansada y aún así seguir con la atención fija en su bebé. En fin, son tantas cosas de las que está aprendiendo la madre que realmente es algo muy, muy importante y muy profundo, que creo que vale la pena reconocerlo también. El bebé está aportando esto. Recordemos, hay algo que se llama la ley del espejo y es, constantemente nos estamos espejeando con otras personas y las otras personas nos reflejan aquellas cosas de nuestra personalidad que nosotros no veríamos de no ser por esas personas. Con el bebé es exactamente lo mismo, está reflejando algo que la mamá no lo hubiera sabido o no lo hubiera reconocido de no ser por tener esa relación con su hijo. ¿Qué más? El valor de la responsabilidad. Si se dan cuenta, estamos hablando de muchos valores que son los que están viviendo las nuevas madres. Bueno, el valor de la responsabilidad, lo hemos hablado anteriormente, tiene que ver también con las decisiones, tiene que ver con las rutinas, con la disciplina de los horarios. Esta responsabilidad de criar bien al bebé, de cuidarlo, de saber que tiene ciertas necesidades. Y vamos a poner un ejemplo muy claro. Invitan a los padres a una cena, pero es una cena que empezará 8 o 9 de la noche, pues tocará decir que no, porque a esa hora ya toca hacer un baño al bebé, posiblemente si esa es la rutina que han escogido para él, ya tocará dormirlo para que pueda descansar como debe. Entonces, los papás lo entienden muy bien y saben que si no se respetan esas rutinas, pues van a haber consecuencias para ellos porque no van a poder descansar bien y para el bebé, porque va a estar irritable y va a ser un poquito más difícil volverlo a traer a la calma. Entonces eso de alguna manera también hace como el vínculo de los padres un poquito más fuerte porque se están entendiendo ellos dos. Gente externa posiblemente no lo vaya a entender. ¿Por qué? Posiblemente porque no son padres o porque lo pasaron hace mucho tiempo o posiblemente dirán que exagerados de que ni siquiera pueden salir porque están con el bebé. Cuando el bebé puede dormir en cualquier lugar, pero bueno, eso cada pareja y cada madre lo irá decidiendo cómo lo va trabajando. Van a entender también lo que es la entrega incondicional, porque realmente no están esperando nada a cambio del bebé, simplemente quieren cuidarlo, quieren tener esa entrega, ese cuidado especial para él y ya está, no están esperando nada. Entonces también aprenden esta entrega incondicional y se dan cuenta que por un buen tiempo les va a acompañar esta pequeña sombra, a donde vayan ahí va a estar el bebé necesariamente. Pero recuerden, esto simplemente es algo temporal, no todo el tiempo va a ser una sombra, en algún momento crecerán, en algún momento se empiezan a volver un poquito más independientes y pues bueno, se va a acabar. A lo que voy con esto es aprender a disfrutar también de esas pequeñas rutinas que tenemos que adaptarnos cuando los bebés pues, son pequeñitos, ¿no? Ahora con esto nos estamos dando cuenta que todos estos son cambios a nivel conductual, pero las mujeres no cambian simplemente porque les da la gana cambiar. Entonces sí me encantaría que veamos la parte
física, es decir, qué pasa a nivel hormonal, qué pasa a nivel cerebral en la madre, que está con tantos cambios y muchas veces dice, no sé por qué me está pasando esto. Entonces lo vamos a ir profundizando ahora. Me encantaría que recordemos esta serie de eventos que tienen que pasar para que nosotros tengamos ciertos resultados en la vida. Y es, todos tenemos una forma de pensar o de analizar específica. Nadie piensa igual que yo, nadie piensa igual que cada uno de ustedes que nos está viendo ahora. Todos piensan diferente. ¿Y esto a qué se debe? A que la información que tenemos es distinta. Y entonces, según la forma en que nosotros pensamos y analizamos, así vamos teniendo ciertas interpretaciones y emitimos juicios. ¿Juicios de qué? Vivimos una situación, o sea, interpretamos esto y emitimos un juicio de esto es bueno o es malo para mí. Según eso, entonces nosotros decidimos cómo nos vamos a comportar. Y según el comportamiento que tengamos, así van a ser los resultados que tengamos. Ahora traigamos esto al tema que estamos hablando ahora, que es la maternidad. Recordemos que una madre, desde que empezó el embarazo, empieza con un aumento de hormonas, con un cóctel de hormonas que no tenía antes y que van a tener influencias a nivel conductual. Entonces, todas estas hormonas están incluidas en esta serie de eventos que acabo de mencionar, están incluidas desde que estamos interpretando, porque ahí va a generar una emoción y desde esa emoción emitimos un juicio. Y entonces ese juicio va acompañado siempre con esta emoción, que esta emoción vamos a decir que simplemente son más químicos, son estas hormonas, y estas son las que nos hacen tener ciertos comportamientos. Entonces hay dos partes en esta cadena de eventos que nos permiten, o mejor dicho, que están influenciadas por estas hormonas. ¿Y cómo lo hace? Estas hormonas hacen, al hacer cambios en la información que tenemos, lo hace emitiendo o ejerciendo un efecto directo a nivel cerebral. Entonces los cambios que sufre una mujer o que experimenta, porque no sufre, vamos a decir, los cambios que experimenta una mujer en su cerebro cuando es madre o se convierte en madre, es gracias a las hormonas y gracias a los hábitos, tanto a los hábitos que ya traía como a los nuevos hábitos a los que se va a enfrentar. Y entonces obviamente todo esto tiene que ver con el comportamiento que hemos mencionado anteriormente. Y estos son entonces a nivel muy general los cambios hormonales y físicos que vive una madre. Ahora veamos, la maternidad, con todo esto que acabamos de explicar, la maternidad transforma literalmente el cerebro de una mujer y lo va a hacer desde un punto de vista estructural y funcional. Funcional es lo que acabo de explicar, cómo las hormonas en algún momento hacen ciertas influencias y ya lo voy a ir explicando hormona por hormona y van a ver lo interesante que es y van a poder entender a las madres los comportamientos que tienen. Y estructural es precisamente porque estas hormonas hacen que se activen ciertas partes del cerebro, especialmente la parte emocional y la parte que asegura la protección, y estimula un poquito menos a la parte intelectual, a la parte pensante, a la parte racional, y entonces hacen estos cambios. Y esto todo es gracias a la biología, porque lo que pretende es la supervivencia de la especie. El enfoque de la madre es cuidar a la cría, o en este caso, bueno, cuidar al bebé, para mantenerlo vivo y para que así pueda subsistir la especie, ¿verdad? Entonces ahora imagínate una madre que tiene contacto todos los días, piel con su hijo. Este contacto que tiene aumenta una hormona, una de las principales, que es la famosa oxitocina. La oxitocina se conoce como la hormona del amor, la hormona de la empatía, la hormona del encuentro. Y entonces, ¿qué va a hacer? Imagínate, todos los días está con este contacto piel con el hijo y todos los días tiene aumentos de oxitocina. Esta oxitocina lo que va a hacer en la mujer es que va a hacer que tenga un cerebro motivado, uno. El otro, su cerebro va a estar siempre atento, enfocado en el bebé, dos. Y tres, va a ser un cerebro protector. Entonces, hablábamos anteriormente en los cambios conductuales que tenía, cambian sus prioridades. Gracias, aquí estoy hablando únicamente de una hormona, que es la oxitocina. Entonces se ve mencionado que son contactos, es un contacto íntimo que es diario. Y hay una frase que nos dice, cuando más intensamente hagas algo, más células asigna el cerebro a dicha actividad o a dicha tarea. Es decir, si todos los días tienen ese contacto piel con su hijo y esto genera más oxitocina y eso genera un cerebro enfocado en el bebé, obviamente las prioridades de la mujer están todos los días reforzadas gracias a estos eventos llevados de la mano por la hormona oxitocina.
¿Qué pasa desde el embarazo? Otra de las hormonas importantes en todo esto es la progesterona. Progesterona es una hormona que es progestación, es decir, que está a favor o que favorece el embarazo. Cuando una mujer tiene mucho estrés, el estrés lo que hace es aumentar mucho el cortisol. Y el cortisol es una hormona que activa, es parte del sistema nervioso simpático, que es la parte estresante de nuestra vida o de nuestro sistema nervioso. Y la progesterona podríamos decir que es como la parte contraria, ¿no? Que es una parte un poquito más relajada y pertenece más al parasimpático. Entonces, ¿qué pasa con esto? Una mujer está muy estresada, va en contra de la progesterona gracias al elevado cortisol. Entonces, es por eso que muchas veces una mujer no puede quedar embarazada gracias al estrés, cuando ya han hecho todos los estudios y todo está normal. Bueno, entonces hablemos, una mujer ya pudo quedar embarazada, la progesterona se va a ir hasta arriba. Y esta progesterona va a ser producida tanto por la madre como por el feto y por la placenta. Y esto aparece desde los primeros días, de hecho, desde la implantación. Y entonces empiezan a haber algunos cambios en la mujer, como estos son algunos muy sencillos, ¿no? Van a tener senos más sensibles, va a tener un cerebro un poquito más tranquilo, más sereno, va a tener mucho sueño, va a tener un cerebro que va a estar un poquito más sensible a olores. De hecho, el olfato es el sentido que tiene una conexión directa con el cerebro. No tiene que pasar como por ciertos filtros, sino que va directo. Y esto tiene mucha relación con las náuseas, especialmente en el primer trimestre, porque la idea de esto biológicamente es que la madre pueda reconocer aquellas cosas que puedan llegar a ser tóxicas. ¿Para qué? Para tener cuidado siempre del embarazo y cuidar y hacer que sobreviva el bebé. ¿Qué más? Va a haber un aumento de los estímulos en los centros del hambre y la saciedad. Y es por eso que una mujer embarazada pues come mucho más, todo el tiempo tiene que tener agua cerca, y esos son comportamientos gracias a la progesterona. Entonces se dan cuenta, todos los comportamientos que están teniendo son gracias a hormonas, pero claro, tiene que tenerlos porque especialmente, por ejemplo, de los estímulos del centro del hambre y de la sed, es precisamente porque ahora tiene la misión de crear un cuerpo. Es como llega el esposo a la casa y le pregunta: ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué tal estuvo tu día? ¿Qué has hecho hoy? Y la mamá le puede responder: bueno, hoy hice manitas y piecitos. Tienen esa gran responsabilidad de crear un cuerpo. Y por eso es que la biología está diseñada para que funcione de esta manera. Bueno, entonces hemos visto ya oxitocina y hemos visto progesterona. Junto con la progesterona aumentan también los estrógenos. Y estos estrógenos protegen a la mujer o protegen al cerebro de la mujer contra las hormonas del estrés o el famoso cortisol que ya hemos hablado. El cortisol tiene muchos efectos, pero cuando está protegido este cerebro femenino con los estrógenos, los efectos que va a tener en la mujer van a ser distintos. ¿Y cuáles van a ser los efectos? En lugar de estar como alerta, recordémonos que cuando estamos estresados vamos a pelear, vamos a huir, nos vamos a esconder, nos vamos a paralizar. La mujer no va a tener eso, lo que va a hacer es que van a tener esta combinación del cortisol con los estrógenos protectores, van a hacer que los sentimientos de estrés no sean sino vigilar la seguridad, estar atentas a su nutrición, prestar más atención al entorno, que sea un entorno seguro. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver al final, cuáles son como las recomendaciones finales. Y pues bueno, esto hace que también estén menos atentas a otras tareas que sean distintas o que sean de otro tema que no sea cuidar al bebé. Entonces, ¿qué va a pasar? Una mujer embarazada va a estar un poquito más distraída, va a ser un poquito más olvidadiza, va a ser un poquito más preocupada, obviamente, en pro de la supervivencia del bebé. Supe de esta historia que una mujer queda embarazada y está en el trabajo y de repente el jefe se entera y se molesta y le dice: no, es que estás embarazada, todo se te olvida. Entonces, hay una muy poca, obviamente ella se molestó, pero había una poca comprensión de esto, que gracias a estos estrógenos elevados eso es algo totalmente normal y que sí es cierto, y que si lo saben es mucho más fácil abordarlo tanto de la parte que le está acusando, vamos a decir así, como de la misma mujer que tiene que saber que, pues bueno, que eso puede suceder. Bueno, ¿qué más? Vamos a hablar de otras hormonas también.
Por ejemplo, estábamos hablando anteriormente del contacto piel a piel que hay diariamente con la madre. ¿Qué pasa con las mujeres que no pueden tener este contacto piel a piel porque no dan esta lactancia? Pues bueno, van a crear vínculo gracias a la oxitocina de otras formas, pero sí que se van a perder el vínculo fuerte que da la lactancia como tal. Entonces, cuando hay lactancia, va a haber un aumento, va a haber un estímulo para que aumenten las hormonas, una vez más la oxitocina, la prolactina y la dopamina, que cada una de las hormonas tienen una acción diferente. Entonces, y todas van enfocadas al bebé. Entonces esto a la larga lo que va a hacer es que aumente el amor materno. Y esto suena muy tierno, suena muy bonito, pero esto hace que a la vez haya una disminución en el deseo por su pareja. Y entonces las mujeres van a preferir dormir, van a preferir buscar tareas, hacer tareas del hogar, buscar pendientes, hacer otras cosas personales, cualquier cosa menos satisfacer las necesidades del esposo, incluidas también las necesidades sexuales. Ahora, esto podríamos decir que es un efecto secundario de todo esto, pero la biología es tan sabia que también a nivel cerebral del padre hay algunos cambios hormonales. Y esto es, disminuye la progesterona y aumenta la prolactina. Y esto es, el hombre, la pareja también va a tener menos deseo sexual y el aumento de la prolactina va a hacer que esté más enfocado a cuidar al bebé. En el hombre, más o menos a la semana 6 de nacido el bebé, estos cambios hormonales empiezan a regularse y van a llegar a lo normal cuando el bebé ya puede caminar solo. ¿Qué nos hace entender esto? Que el padre lo que está buscando es que logre sobrevivir y una vez el bebé empiece a caminar, empiece a ser, vamos a ponerlo entre comillas, un poquito más independiente, como que el cerebro masculino se relaja y vuelve a su condición anterior enfocándose en las cosas pues, que se enfoca un hombre. Entonces, vean la compenetración que tienen el cerebro masculino y cerebro femenino, y esto lo explica muy bien la neuropsiquiatra Louann Brizendine en sus libros, precisamente se llaman Cerebro Femenino y Cerebro Masculino, y cómo se van adaptando y cómo la biología y la naturaleza es tan sabia y es maravillosa que logran hacer este match perfecto. Otro efecto secundario que podría haber en la lactancia es que, pues bueno, por esto mismo, este mismo estímulo hace que una mujer pueda estar un poquito con una falta de concentración mental. Y es normal, y yo lo he visto. Especialmente lo he visto con mi esposa, que es lo más cercano que he tenido, ¿no? En los primeros 6 meses, su atención completamente a Aurora. Y a partir de 6 meses, que los acaba de cumplir hace poco, hay un cambio porque obviamente hay cambios hormonales y como que se vuelven a activar ciertas partes del cerebro. Y ahora empiezo a ver a una mujer que nuevamente empieza a tomar cosas personales, que empieza a retomar cosas profesionales y no por eso descuida al bebé. Es una maravilla cómo pueden organizarse. Entonces, pues bueno, son efectos secundarios que van teniendo, pero que una vez más lo digo, son cambios temporales. Entonces, no se asusten, simplemente me gusta la idea de que conozcan estos cambios para que pues no los tome por sorpresa, ¿no? A ninguno de los dos, a padre, madre, ni a la gente que les rodea. Entonces vamos a hablar ahora sobre cuál sería el entorno ideal materno, sabiendo estos cambios conductuales y estos cambios hormonales que hay. Bueno, hay un factor muy importante y es la predecibilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que una mujer necesita un ambiente que sea predecible, hablando de la seguridad como tal. Y de hecho, estamos hablando de ciertos recursos que no se trata tanto de una cantidad muy grande, sino se trata de la regularidad. Y de hecho hicieron algunos estudios con monas madres de la especie Rhesus y los dividieron en 3 grupos. Al primer grupo le daban alimentos en abundancia constantemente. El segundo grupo le daban alimentos en menor cantidad, pero eran constantes también. Y al tercer grupo habían veces que le daban mucho alimento y otras veces poco.
los resultados fueron que los primeros dos grupos, y por eso mencionaba que no es la cantidad sino la regularidad, en los primeros dos grupos lo que vieron es que las madres le prestaban mucha atención a sus crías, les daban mucho amor, mucha atención, jugaban y estaban ahí presentes. En cambio, en el tercer grupo, donde había esa inseguridad de si hoy iba a haber mucho o iba a haber poco, no sabían si iba a haber o no alimento, esa inseguridad les hacía tener menos atención a las crías, habían ciertos signos de violencia, de agresión, gracias a un entorno no predecible. Ahora, dejemos a los monos en paz y traigámoslo al ambiente humano. Un ambiente humano impredecible va a crear a una mujer o una madre que va a tener miedo y que va a estar tímida. Toda esta emoción que vive la madre lo transmite al bebé. Y entonces, esta inseguridad, gracias a un ambiente, miren lo importante que es esto, un ambiente impredecible crea esta inseguridad, este miedo en la madre, y eso hace que el hijo, en algún momento lo han evidenciado, empieza a mostrar signos de depresión. El hijo entonces empieza a aferrar más a la madre, que es con quien ha tenido el gran vínculo tan fuerte desde que nació, y esto lo que hace es que el niño pierde el interés por explorar y por jugar con otros niños. Y esto, el problema es que lo van a prolongar hasta la adolescencia o incluso la vida adulta, gracias a que tuvieron un ambiente no predecible. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Y aquí nos podemos involucrar todas las personas que estamos alrededor. No es únicamente la mamá la encargada, sino está la pareja, está la familia, están los amigos. Es muy común ver que hay un grupo de amigas, de repente alguien pues resulta embarazada, se convierte en madre, y muchas de las amigas, pues obviamente su cerebro, recuérdense en qué está enfocado, en las metas, los viajes, en disfrutar, en la profesión, en mil cosas, menos en la maternidad. Entonces muchas se alejan. Y entonces creo que esto también crea un ambiente social y emocional un poquito impredecible. Entonces ahora hablemos, en este ambiente, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos recursos económicos, necesitamos recursos emocionales, que es, por ejemplo, esto que estoy mencionando ahora de las amigas, y están los recursos sociales. Ahora, ¿esto para qué? Obviamente para asegurar el bienestar de la prole y la supervivencia de la especie, obviamente. Y esta primatóloga, Sarah Hardy, nos decía: los humanos evolucionamos como criadores cooperativos en situaciones en que las madres confiaron siempre en la atención a lo maternal de otras, dentro o fuera de la casa. Y esto aseguraba la predecibilidad y la disponibilidad de recursos. Traducido a un lenguaje más sencillo, los humanos evolucionamos en grupos donde todas las madres cuidaban a los hijos de las otras. Y eso daba un sentido de pertenencia, daba un ambiente social, emocional seguro, y eso le daba a todas las madres como cierta tranquilidad de saber de que alguien siempre va a estar atento de la cría. Entonces, creo que esta es una conclusión de esta primatóloga que nos llama mucho la atención y que hay que prestarle hay que darle mucho énfasis, porque hacia ahí hay que ir enfocando nuestras acciones, ¿no? Buscar este apoyo a lo maternal, que no necesariamente tienen que ser otras madres, pero se van a dar cuenta. Una mujer que se convierte en madre rápidamente empieza a tener como mucho clic o mucha empatía con otras mujeres que también son madres, especialmente si si van como por la misma época. Obviamente sus cerebros se conectan de una forma tan fuerte porque están experimentando los mismos cambios, están viviendo situaciones similares, y ahí es donde se logran sentir que no están solas. De hecho, este tipo de uniones, este tipo de relaciones ayuda muchísimo a generar más oxitocina, más serotonina, más endorfinas, y esto lo que hace a la larga es tan poderoso que va a llegar incluso a afectar a los genes. Y ya no lo dice la epigenética, que ciertos ambientes sociales y ciertas conductas que tenemos pueden hacer que se activen algunos genes y se inactiven otros. Y esto lo que puede hacer, este tipo de relaciones, lo que puede hacer es fortalecer estas relaciones, aumentar la confianza en ellas mismas
incluso puede tener efectos directos en aumentar la longevidad. O sea, así de importantes son las relaciones y por eso el ambiente y el entorno va a ser de total importancia que lo logremos mantener como muy predecible, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo algunas cosas muy importantes. Vamos a decir, toda madre necesita comprender los cambios biológicos que van a suceder en su cerebro y en consecuencia poder planificar por adelantado el embarazo y la dinámica de su maternidad. Ya ponía el ejemplo de, basándonos en todo lo que acabo de mencionar, que tienden a ser un poquito más olvidadizas, completamente normal. Si conoces este dato y sabes que durante el embarazo vas a ser un poco olvidadiza y durante los primeros meses de la lactancia también, y tu enfoque va a estar en otra cosa, entonces ya puedes planificar que durante ese tiempo podrías suspender tu actividad profesional o saber que hay cosas importantes que no puedes olvidar y tener como un refuerzo de cómo lo vas a enfrentar. Y así de la misma manera lo puedes hablar con la gente que está a tu alrededor, tus jefes, tus compañeros, para que todos puedan ser una red de apoyo. Entonces, esa es la importancia de conocer todos estos cambios biológicos. ¿Qué más? El desarrollo emocional y mental de una madre depende en gran medida del contexto en el que ejerza la maternidad. Y es lo que estábamos hablando anteriormente, el entorno predecible. Busquemos la mejor manera de recursos económicos, emocionales y sociales, tenerlos cubiertos, incluso si es posible desde antes del embarazo, mucho mejor. Y si no, durante el embarazo poderlo ir planificando. Recordemos que cuando algo nos toma por sorpresa, nos puede generar muchísimo estrés y nos puede nublar la toma de decisiones. Pero si ya sabemos qué hacer en cada momento, ya sabremos cómo reaccionar. Bueno, ¿qué más? Si podemos crear entonces un entorno fiable y seguro para el cerebro de la madre, entonces vamos a detener este efecto dominó de madres estresadas que finalmente van a estresar a sus hijos, los van a crear inseguros, van a ser aferrados con ellas, no van a querer explorar, no van a querer jugar con otros niños y eso pues les quedará para la vida adulta y que más adelante van a tener que lidiar con eso estas personas. Entonces vamos aterrizando un poquito toda esta información. ¿Cómo podríamos, y vayan pensando ustedes ya con lo que he mencionado, cómo podríamos ir creando entonces un ambiente saludable y predecible para las madres? Como estamos hablando de relaciones y hemos dicho que las relaciones son de dos vías, bueno, no se trata únicamente que todos los que están alrededor se tengan que enfocar en crear el ambiente saludable. Las madres también. Entonces, ¿qué pueden hacer las madres? Bueno, primero, conocer estos cambios que he mencionado ahora. Hay muchos libros que van explicando todo sobre la maternidad, muchos cambios hormonales, más profundo de lo que yo le he podido tocar aquí de una forma superficial. Entonces, conocer qué es lo que va a suceder para que no les tome por sorpresa y aceptar que va a pasar. Si no puedes luchar, por ejemplo, con esto de que, bueno, te va a fallar un poco la memoria. No puedes pelear con eso, porque mientras más pelees, mientras más rechaces eso que es un hecho, más te va a costar a ti disfrutar de tu maternidad. Siguiente, busca crear una red de apoyo. Esto es, tu familia, tus amigos, cuéntales cuáles son los cambios que vas a experimentar si es que no lo saben. Cuéntales qué es lo que esperarías. Estas son cosas que sí te tocaría a ti porque tú sabes más o menos qué son las cosas que te hacen sentir a ti segura. Y entonces esto lo puedes ir creando desde el embarazo o incluso un poco antes. Importante saber que, bueno, si ya vimos que vamos a atravesar por una etapa o por un proceso de duelo, es importante que vayas a terapia. La terapia te va a ayudar muchísimo a entender qué es lo que estás pasando, a entender, comprender, aceptar que todo eso va a ser temporal y que en algún momento regresará a tu cerebro a como estaba antes del embarazo. Eso sí, van a quedar ciertas marcas porque madre vas a seguir siendo el resto de tu vida. Pero la terapia te va a ayudar muchísimo, busca ayuda y preferiblemente que sea con un profesional, alguien que te pueda ayudar. Desde un punto de vista del conocimiento, de la experiencia y no simplemente buscar este apoyo social con las amigas que está muy bien, pero que en algún momento no saben cómo guiarte, porque posiblemente pues, no tengan la experiencia o el conocimiento de cómo hacerlo.
¿Qué más? Incluir en tus rutinas también el ejercicio. Bueno, el ejercicio y una buena nutrición son acciones que ya no los podemos tomar como algo accesorio en nuestra vida. Y menos tú, que estás, bueno, en el periodo del embarazo, estás creando un nuevo ser y en el periodo de lactancia le estás dando toda la nutrición que necesita. Entonces, incluye el ejercicio físico. No te olvides de ti misma, no te olvides de tener siempre una buena nutrición. El bebé, en algún momento en la escuela de medicina nos decían, el bebé es como un parásito, porque va a obtener de la mamá todo lo mejor. Pero si la mamá no se está cuidando bien, el bebé va a estar bien. Pero quien se va a empezar a desgastar eres tú. Y por eso es importante que no te olvides de buscar una buena nutrición y de buscar hacer siempre algún tipo de ejercicio. Al principio, pues, tal vez va a ser un poco complicado, pero eso es lo que tú tienes que ir incluyendo en tus propias rutinas. Aprende a respirar. Ya ves que son muchísimos cambios, es normal que estés estresada, es normal que estés cansada. Aprende a respirar. La respiración es algo que en algún momento yo lo aprendí de esta forma. No puedes respirar el aire de mañana y no puedes respirar el aire de ayer, únicamente puedes respirar el aire de hoy. ¿Qué quiere decir esto? La respiración, si tú aprendes a respirar de una forma consciente, te va a ayudar a centrarte en lo que estás viviendo en el momento presente. ¿Y esto qué es? Bueno, es el famoso mindfulness que está, pues bueno, hay tanta información ahora en internet que lo puedes buscar, pero lo que hace esto es que disminuye toda la historia que tú estás agregando alrededor de algo que está sucediendo en este preciso momento. Y entonces eso te va a ayudar a relajarte. ¿Qué más? Podrías buscar tener un tiempo de lectura. ¿Por qué la lectura? Puede ser que si te gusta, pues lo disfrutarás muchísimo. Si no te gusta, encontrarás, bueno, algunas otras formas de documentarte con información que te pueda ser útil. Información que te pueda hacer sentir bien en algún momento. Información que te pueda hacer reír. Entonces busca ese tiempo también para ti. Si te haces un buen plan y lo platicas con tu familia, lo platicas con tu pareja, sí que lo puedes incluir. Propón acuerdos con tu pareja para que tú puedas también tener tiempo a solas. Eso es importantísimo. Está demostrado que las mujeres que las madres que pasan con su hijo todo el día, producen más cortisol, la hormona del estrés, que el 98% de las profesiones que son remuneradas y no les están pagando nada. Entonces, tienes que buscar también ese tiempo a solas. Sí, es cierto que tus prioridades y toda tu atención van hacia el bebé, que pasas, pongámoslo entre comillas, aunque no me gusta mucho decirlo así, que pasas a un segundo plano, pero igual, no dejas de ser tú, no te olvides de ti, busca siempre estos momentos para ti. Recuerda también, esto es algo muy importante, que muchas de estas cosas son temporales. Va a llegar un tiempo en que ya no vas a poder cargar a tu bebé porque ya va a querer estar gateando, más adelante va a querer estar caminando y todo va a ir cambiando. Entonces todo es temporal, si estás cansado, si ya te duelen los brazos, te duele la espalda, eso es algo normal, pero es temporal. Busca la manera de conectar tanto con tu bebé que puedas disfrutar incluso de esos dolores que más adelante ya no van a estar y te prometo que los vas a extrañar. ¿Qué más? ¿Qué más puedes hacer por ti misma? Acepta que nadie más que tú está experimentando esos cambios. Es decir, tú estás dando de mamar, vamos a poner este ejemplo. Nadie más que tú tiene dolor en tus pechos. Nadie, y aunque los demás estemos alrededor, no podemos hacer nada por eso. Y entonces tú tienes que aceptar eso y que nadie más de los que están alrededor es culpable. Entonces eso te va a ayudar a, pues obviamente, buscar la manera de contrarrestar esas molestias. Si tienes lastimado el pezón, que es normal durante la lactancia, especialmente al principio, pues bueno, para eso existe el Anolat. Te lo aplicas y pues bueno, la maravilla es que te lo puedes aplicar y el bebé puede seguir mamando y no hay ningún problema. Entonces hay formas de cómo poder tratarlo, pero puedes buscar ayuda, pero no culpables. Eso es algo muy importante. Este es otro tip que creo que es de los más importantes y es, se vale pedir ayuda. No tienes por qué hacerlo todo tú sola. Sí que puedes, te vas a cansar muchísimo, pero no tienes por qué hacerlo sola. Se vale pedir ayuda. Y en el momento en que tú sientas que empiezas a perder la paciencia, que sientas que estás desesperada, que sientes mil cosas, ese es el momento en que
humildemente tienes que acudir a esa vulnerabilidad y llegar con alguien más y pedir esa ayuda que necesitas. Acepta también que papá también va a experimentar cambios en su cerebro y que no son iguales. Y está demostrado que la forma en que el papá interactúa con el bebé es distinto. Y los cambios hormonales a nivel del cerebro de papá son distintos, y por eso la reacción de la madre es mucho más rápida cuando el bebé llora. Aunque el papá esté a la par del bebé, quien primero va a levantarse a verlo va a ser la mamá. Y no es porque el papá pues, no escuche o porque no le importa o se haga loco. Su cerebro está diseñado para que sea mamá quien sea la primera que responde. El cerebro del papá está enfocado en otras cosas, en la seguridad, en la economía, en mil cosas más, en la disciplina, en la protección. Y entonces tienes que entender que cada uno tiene un rol, y ahí es donde sí tenemos que comprender y hacer la diferencia en que hombres y mujeres en ese sentido no somos iguales. Tenemos diferente rol en cuanto hablamos de maternidad y paternidad, y va a tener beneficios si se respetan esos roles, va a tener un beneficio muy grande para el desarrollo del bebé más adelante. Bueno, entonces eso es lo que pueden hacer las madres. Entonces veamos ahora, ¿qué podríamos hacer los acompañantes? Que puede ser la pareja, la familia, pueden ser los amigos. Hay muchísimas cosas que podemos hacer, que yo creo que me voy a quedar corto con la lista que voy a compartir ahora. Y ustedes podrán ir agregando más. De hecho, en los comentarios, todo lo que se les vaya ocurriendo, pueden ponerlo ahí. Tratemos de basarnos mucho en los cambios hormonales, físicos, conductuales que ya he mencionado a lo largo de estos 50 minutos que llevo platicando, para que tenga como un fundamento, porque cuando algo tiene fundamento es mucho más fácil comprenderlo. Y si lo comprendes es mucho más fácil que lo hagas y que todos se involucren. Entonces, ¿qué podemos hacer? Igual que la madre tiene que conocer los cambios, los que estamos alrededor también tenemos que saber que van a haber cambios. Y también tenemos que aceptarlos. ¿Qué pasa si yo no acepto, por ejemplo, que mamá va a tener mucho sueño? Hablemos del embarazo. Durante el embarazo va a tener mucho sueño. Y si yo no lo acepto, voy a tener problemas y quien se va a enojar soy yo. Y ella, pues si no conoce todos estos cambios, va a decir, pues yo no sé por qué, pero tengo mucho sueño. Entonces va a haber un conflicto, pero si conoces estos cambios, por eso también, si estás alrededor de una madre, infórmate, te va a ayudar muchísimo a comprenderlo. Y recordémonos que de la comprensión a la compasión hay un pasito, pero necesitamos ese primer evento que es la comprensión, y para eso necesitamos información. Recordemos la cadenita de eventos: información nos hace pensar diferentes, nos hace decidir diferente, nos hace comportarnos diferentes. Entonces aquí este comportamiento va a ser distinto también con mamá si tenemos la información adecuada. ¿Qué más? Si ya sabemos que están atravesando por muchísimos cambios, si están perdiendo una parte esencial de ellas como mujeres individuales, que no tenían un ser a quien cuidar y que están atravesando ese proceso de duelo, aprendamos a respetar el duelo. Informémonos también cómo son las etapas del duelo, para ir tratando de identificar en qué momento se va encontrando para saber cómo actuar. Y aquí es donde también ayuda muchísimo lo que mencionaba de la terapia a la que pueden acudir las madres. En algún momento sí que me pasó con mi esposa. Pues bueno, imagínense, durante el embarazo hay un gran cóctel de hormonas y luego después del parto hay otro, y entonces este gran alboroto de hormonas que tiene es muy fuerte. Y entonces, si todo esto está unido a ciertas condiciones emocionales, en algún momento puede haber algo que se llama la depresión postparto. Y esto es algo muy importante, que lo podamos detectar, que estemos atentos. Y sí me recuerdo que pasaron unos días y más o menos en el cuarto día, si no estoy mal, pues bueno, ella lloraba y yo no entendía yo pensaba que yo había hecho algo malo, obviamente, pero no, era simplemente, entendí que eran todos estos cambios hormonales, pero sabía que podía existir un riesgo de depresión postparto. De manera que, pues muy abiertamente le pregunté, ¿me tengo que preocupar? ¿Quieres que busquemos ayuda ahora? ¿Me puedo sumar de alguna manera? Y pues bueno,
simplemente fue el cóctel hormonal que después de unos días se regularizó y pues bueno, vinieron los demás cambios que ya he mencionado. Pero es tener este conocimiento de que puede pasar y no simplemente decir, ay, está hormonal. Claro que está hormonal y esas hormonas están influenciando en ese comportamiento. Entonces, conocer estos cambios nos va a ayudar a respetarle y acompañarle en ese duelo también y no exigirle lo mismo que le exigíamos, por ejemplo, antes de que se convirtiera en madre. Otra, los desvelos son un tema muy importante. De hecho, cuando nos convertimos en padres, de las primeras preguntas que le hace la gente a estos nuevos padres es ¿cómo les va con los desvelos? Y por lo general, a quien le va un poquito más, y voy a quitar la palabra poco, a quien le va mucho más difícil es a mamá, especialmente si está dando lactancia exclusiva, porque pues obviamente quien tiene que darle de mamar es ella. Y entonces aquí los desvelos, si tú te desvelas con ella simplemente por desvelarte, eso no es ninguna ayuda, simplemente estás creando, tú como pareja o como acompañante, está creando dos personas cansadas. Pero si te vas a desvelar, que sea para poderle ofrecer algo que le haga sentir más cómoda, si quiere tomar algo, si quiere comer algo, si quiere cobija, lo que sea. Si te despiertas, sé útil. Pregunta si necesita ayuda. Permítele descansar en algún momento. Creo que es muy importante y yo sí lo recomiendo a nivel personal que busques una asesora de lactancia, a ti mamá, que busques una asesora de lactancia porque les va a ayudar muchísimo con este tema de qué hacer durante las madrugadas, en qué momento, si podrían incluir un biberón o no, les va a orientar muchísimo y con una información diferente pueden tomar decisiones distintas y el comportamiento obviamente va a cambiar. Y eso puede hacer la diferencia también en estos desvelos. Y también en el descanso que pueda tener. Como acompañantes también ayudémosle o permitámosle esos espacios para que pueda descansar. Muchas veces va a decir que no, ¿sabes? Recuerda que su cerebro está inundado de hormonas que le están diciendo cuida al bebé, pero tú sabes que necesita descansar. Entonces, aunque te diga que no, si tú ya la ves cansada, pues busca la manera de decirle yo la voy a cuidar al bebé y en lo que tú vas a descansar y vas a hacer lo que sea que quieras. Permite también y favorece, facilita esos espacios, facilita también la hidratación y la alimentación. Ya dijimos que los bebés van a estar bien si están mamando, pero mamá necesita esos cuidados. Externamente nosotros podemos sumarnos ahí, asegurarnos que esté tomando suficiente agua, uno, y dos, asegurarnos que esté comiendo bien. Si es necesario buscar alguna asesoría nutricional, se busca, hay muchísimos cursos que lo hacen. Buscar algo que realmente sea una comida que le esté dando un buen nutrimento. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante. Recuerden, el cerebro de la madre está enfocado todo el día a cuidar al bebé. Y muchas veces se olvidan de sí mismas. Y en ese olvidarse de ellas mismas está la alimentación también. Evitémosle también a la madre preocupaciones innecesarias. Recuérdense, su cerebro está enfocado en el bebé. No tiene que saber otras preocupaciones externas. Si no es necesario, pues no tienes por qué darle más preocupaciones a ella. Si tú lo puedes arreglar, lo arreglas y punto. Y esto habla de un cerebro masculino que busca todo el tiempo arreglar las cosas, pero no es solamente masculino. Toda la gente que está alrededor, familiares, amigas, también. Si puedes evitarle preocupaciones, es de lo mejor. No las necesita en este momento. Ya hablamos de facilitar los momentos para el descanso. Sabemos que estamos hablando de una predecibilidad en recursos. Vamos a hablar también de lo económico. Es importante también que tengan un plan financiero. Recuérdense también que muchas madres dejan de trabajar, dejan de producir, ya no existe ese ingreso y los gastos pues van a permanecer y van a ir aumentando poco a poco. Entonces es importante que hagan un plan financiero juntos para tener esa seguridad, esa palabra es importante, de cómo van a afrontar los gastos. Y por último, creo que también esto es algo muy importante para la gente que estamos alrededor. Se vale pedir ayuda. A nivel personal, comparto esta experiencia. Pues bueno, mi esposa dejó de trabajar con el embarazo más o menos en el sexto mes y
pues bueno, me tocaba a mí hacer muchas cosas, se complicó un poco el embarazo y la mandaron a un reposo absoluto prácticamente. Entonces prácticamente a mí me estaba tocando hacer absolutamente todo, cocinar, limpiar, ver a las perritas, llevarle la comida, calentarla, ir a trabajar, regresar, ver cuentas, ir a los bancos, hacer súper, era muchísimo. Y durante un tiempo lo hice, hasta que en algún momento, no me recuerdo si con lágrimas en los ojos o con mucha preocupación le dije, ya no puedo más. Necesito que alguien nos venga a ayudar, necesito que nos ayuden, no puedo mantener la casa limpia, no puedo cocinar y sí necesitamos que alguien venga a apoyarnos. Y entonces hasta que llegué a ese punto, pues hablamos con la familia, hablamos con amigos y saben, siempre hay alguien dispuesto a ayudar y creo que es muy válido. Y fue tan gratificante para nosotros el recibir esa ayuda, el recibir ese amor, el recibir ese acompañamiento que sí hizo la diferencia en nosotros. En fin, como podemos ver, hay muchísimas cosas que podemos hacer, tanto las madres como los acompañantes, y todo lo que he compartido ha sido basado en qué pasa a nivel hormonal, qué influencia tienen en el cerebro, que eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar cómo vamos a afrontar esta situación. Es prácticamente lo que acabo de decir, es gestión del estrés en cuanto al tema de la maternidad. Son muchísimos cambios a los que nos tenemos que adaptar todos los que estamos alrededor de este embarazo o de esta nueva vida que viene, y pues mientras más preparados estemos para enfrentarlo, mucho mejor será el manejo que tengamos del estrés y menos serán las complicaciones o las consecuencias que podamos tener. Así que espero que toda esta información sea de mucha ayuda y pues bueno, vamos a dejar un espacio por si hay algún tipo de comentarios que valga aquí la pena mencionarlo, alguna pregunta que también quisieran compartir ustedes por ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, muy amable. Vamos a dar paso acá a las consultas. La primera consulta dice si el estrés afecta demasiado al bebé en el embarazo. Claro, a ver, todo lo que está viviendo la madre, todo lo que está viviendo la madre lo experimenta el bebé. Y entonces vamos a recordar que cuando nosotros nos estresamos liberamos muchísimas hormonas. Las famosas o las más estudiadas o las más comunes son el cortisol, la adrenalina, noradrenalina, y cada una de estas tiene diferentes efectos. Y ya he mencionado que este estrés va en contra de la progesterona, es decir, va de cierta forma en contra del embarazo. Por eso la progesterona y los estrógenos tienen ese efecto protector. Sin embargo, una mujer que está muy estresada puede afectar al bebé, porque todas esas hormonas también pasan por la placenta y van a llegar al bebé, y es un bebé que también va a estar recibiendo esas hormonas del estrés. Y el cuerpo del bebé va a reaccionar también a esas hormonas, como con aumento de su frecuencia cardíaca, y va a empezar a estimular algunos órganos de una forma un poquito más fuerte. ¿De qué otra forma puede afectar el estrés? La progesterona es una hormona que permite que el cuello del útero, de tu matriz, esté cerradito. Cuando hay mucho estrés, recordemos que el cortisol vamos a decir que fuera de alguna manera antagonista con la progesterona. Si hay mucho cortisol, y entonces el efecto de la progesterona empieza a disminuir, y entonces ahí puede hacer también que haya una disminución del tono o de la competencia que tiene el cuello del útero. Y entonces el estrés puede hacer que se pueda desencadenar un trabajo de parto. Entonces, mira lo importante que es conocer todos estos cambios, buscar un entorno seguro para que no tengas esta cantidad de hormonas del estrés que pueda llegar a afectar tanto al bebé como a poner en riesgo el embarazo. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta dice, ¿algún consejo de cómo involucrar de manera proactiva a mi esposo sin que se sienta impositivo? Creo que no sé si este va a quedar grabado, pero sí, bueno, muéstrale este video a tu esposo, porque va a entender mucho lo que estás atravesando tú, va a entender lo que está viviendo tu cerebro y por qué te comportas como te comportas y cuáles son las necesidades que tienes en este momento. Entonces, recordemos lo último que dije al final,
de la comprensión viene la compasión. Si yo entiendo todos estos cambios, es mucho más fácil que yo acepte que tengo que involucrarme de cierta manera. Y mientras estaba preparando esta charla a nivel personal, también me fui dando cuenta de, ay, esto no lo he hecho yo. Y ya me toca también ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque hay conocimiento que te está dando el sustento o la base para decirle, mira, esto es lo que necesitamos ahora. Porque si tú te estresas, se va a estresar tu bebé y se va a volver un caos. Entonces, ¿de qué manera hacerlo? Siempre una comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir esto? No hablar de tú lo que haces, tú lo que no haces, sino decir yo me siento de esta manera, siento que necesito, por ejemplo, que me acompañes más en tal cosa, me gustaría que en las noches tú también te levantes a ver al bebé, me encantaría que tú te encargues de la pañalera, qué sé yo, lo que tú necesites, dile tus necesidades, pero habla desde lo que tú estás experimentando para que no lo sienta impositivo de decirle tú, porque cuando lo señalas se siente un poco fuerte, como tú lo has dicho, esa palabra impositivo, quita el tú, habla de cómo te sientes tú y es más fácil conectar desde ahí. Muchas gracias, doctor. Nos consultan acá si nos puede recomendar algún o algunos libros con respecto a la maternidad y los cambios que van surgiendo. Mira, hay un libro, ¿qué esperar cuando se está esperando? Creo que este es de los libros más completos, es un libro grande, con ese te vas a sentir, pues bueno, empapada de información. No me recuerdo bien el nombre, el nombre del autor, pero bueno, se llama así, ¿qué esperar cuando estás esperando? Y habla desde un punto de vista, obviamente, de todo lo que está pasando en el cuerpo a nivel hormonal y es como muy de la vida real, muy lo que realmente sientes. Hay cierta tendencia a romantizar el embarazo, de que es muy lindo porque estás llevando en tu vientre a un bebé. Y sí que esa parte es linda, pero ¿dónde dejas las náuseas? Eso no es bonito. ¿Dónde dejas que se te hinchan los pies? Eso tampoco es bonito. ¿Dónde está la pérdida del control de tus esfínteres? Eso tampoco es agradable. Y este libro lo va explicando muy bien ahí. Entonces creo que ese es uno, y de ahí mencioné también El cerebro femenino y el cerebro masculino de Louann Brissendin. Entonces creo que esos. Hay otros, pero bueno, creo que podrías abocarte con algún ginecólogo, ellos obviamente conocen muchísimo más, o algún pediatra o alguna asesora de lactancia, porque tienen, pues obviamente manejan más el tema. Mi especialidad es cirugía general y gestión del estrés, por lo tal, pues no estoy tan empapado en la literatura de este tipo. Muchas gracias, doctor. Tenemos por acá otra consulta. Dice, conozco una joven primeriza que se ve muy alegre, relajada, muy amable, pero ahora que está embarazada en el tercer mes tuvo una parálisis facial y presión arterial alta. ¿Qué pudo haber pasado? Mira, las parálisis faciales tienen mucho que ver con una cantidad de estrés muy elevada. Y cuando digo una cantidad de estrés me refiero precisamente a los niveles hormonales. ¿Qué puede haber pasado? Mira, el estrés puede venir de diferentes lugares, pero hay 4 manifestaciones, vamos a decirlo así. La primera es gestión del tiempo. Si ella vivía con muchas prisas, de repente por ahí venía el estrés. La siguiente, la relación con otros. Si dentro de ese embarazo empezó a tener problemas o con la pareja o con algún familiar o algo, por ahí pudo haber venido el estrés. La otra, situacional. Si en todos los cambios que estaba experimentando no se supo adaptar, pues bueno, esa es otra fuente de donde pudo haber venido el estrés. Y el otro es anticipatorio. El anticipatorio es aquello que le podemos llamar ansiedad también. Es cuando tú te adelantas y crees o te imaginas todas las cosas que podrían pasar adelante, y hay algo que se llama entropía, y nuestra mente tiene esta característica, y la entropía es buscar o crear caos, o la tendencia hacia el caos, y nuestra mente también es así, pero tiene una función de que todas las mentes sean ansiosas, y es adelantarse al futuro, ver posibilidades de peligros. ¿Para qué? Para que el día de hoy yo me pueda preparar. ¿Qué pudo haber pasado con esta mamá primeriza? Que pudo haberse proyectado al futuro y pensar o sentir que no iba a ser capaz de este embarazo, que no iba a ser capaz de ser una madre, de llevarlo
de llevarlo a bien, de tener como las capacidades que podría tener una madre con más experiencia. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Cualquiera de estos orígenes podríamos haber buscado. La parálisis facial dentro de gestión del estrés. Yo siempre hablo de lo que tu cuerpo está experimentando, una enfermedad, un síntoma o algo, simplemente es la consecuencia de algo que vino anteriormente. Entonces, ¿qué pasó aquí? La parálisis facial obviamente me hace, a ella le hace detenerse, le hace prestar atención a eso, a tomar los medicamentos, la fisioterapia, etcétera, pero también el paso más importante es el aprendizaje, es decir, en todas estas manifestaciones del estrés encontrar cuál fue el detonante, porque su cuerpo lo único que quiere es que le preste atención y que lo solucione. Muchas gracias, doctor. Tenemos acá otra consulta. Dice si nos puede comentar sobre la relación del estrés y padecer colon irritable. Bueno, eso sale un poquito del tema de la maternidad, pero a ver, nuestro intestino funciona desde la boca hasta el ano y cada parte tiene su función y tiene diferentes acciones que tiene que llevar a cabo para que tengamos una buena digestión. ¿Qué pasa con el colon irritable? El colon irritable, vamos a decir que es una enfermedad o vamos a decir que es un síntoma que hay diferentes tipos. Está el que es del tipo de estreñimiento, está el tipo que es de diarreas y está el tipo mixto. Es decir, aquellas personas que tienen periodos que están normal y a veces tienen estreñimiento. Ese es el primero. El segundo están normal y a veces tienen diarrea. Y el otro es, a veces están normal, a veces tienen diarrea, a veces tienen estreñimiento. ¿Qué pasa con esto? Que nuestro intestino, para cumplir todas las funciones que tiene que hacer, no lo hace solito. Es decir, no tiene esa autonomía como tal, sino que tiene que ir guiado desde nuestro sistema nervioso. Está nuestro sistema nervioso autónomo, que es el encargado de llevar todas las funciones viscerales. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro sistema nervioso autónomo se compone de simpático y parasimpático. Para que funcione mi intestino, tengo que tener un nervio que es el nervio vago activo, y el nervio vago activo pertenece al sistema parasimpático. Cada vez que yo me estreso, activo el simpático y omito el parasimpático, por ponerlo así. Y entonces lo que estoy haciendo con esto es, con el estrés, bloqueando el nervio o las señales que van hacia el intestino para que hagan las funciones que tiene que realizar. Y entonces ahí es donde se empieza a crear movimientos en el colon distintos a los normales. Es decir, estos movimientos se llaman peristaltismo y tienen que tener un orden o una dirección específica. Es decir, para que pueda transitar todo el material intestinal y finalmente podamos ir al baño. Entonces, tiene que ir, si pensamos que esto es el colon o el intestino, tiene que irse como contrayendo de proximal a distal o desde donde va de donde viene hacia donde va. Cuando hay personas con mucho estrés, estos movimientos ya no son coordinados, sino que son incoordinados. Entonces, se pueden ir contrayendo de diferentes maneras. Y ahora imagínate una vejiga. Tienes una vejiga inflada, lo apachas de un lado y lo apachas del otro. ¿Qué va a pasar con el centro? Se infla mucho. Lo mismo pasa con el colon cuando estás estresada y tiene estos movimientos incoordinados. Entonces, no se mueve bien, se mueve de manera incoordinada, entonces vas a tener estreñimiento, vas a tener diarrea y vas a tener dolor. ¿Gracias a qué? A la distensión. El intestino duele por dos razones nada más. Una, que ya no le llegue sangre de una forma adecuada, a eso le llamamos isquemia, y dos, por la distensión. Y en el caso del colon irritable es por distensión y gracias a estos movimientos incoordinados. ¿Qué hacer? Una vez más, yo me baso siempre en las 4 manifestaciones, buscar en estas 4 en donde está el estrés, abordarlo, y eso es lo que hacemos en la clínica, aparte de ver todo el funcionamiento desde la boca hasta donde sale. Pero desde el punto de vista del estrés, lo que hacemos es encontrar qué es lo que está generando este estrés, abordarlo y al mismo tiempo trabajar con mejorar la funcionalidad del intestino. Así que bueno, espero haberlo abordado de una forma muy práctica. Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues de momento estas son todas las consultas que tenemos. Les recordamos a todas que vamos a tener un sorteo al finalizar el día de mañana del Congreso. Para participar, pues están los comentarios, las indicaciones. Inicialmente, pues es de llenar el formulario que se encuentra ahí y también ponernos en los comentarios
por qué razón les llamó cada uno de los temas o el tema que escucharon en este momento. Así que le agradecemos muchísimo, doctor. ¿Algunas palabras finales para despedirnos? Pues bueno, primero agradecer a Qualifarm por la oportunidad, por esta invitación a poder compartir un poquito sobre mi experiencia en el estrés. Y pues bueno, vamos a decir que para mí lo más importante cuando hablamos de estrés, para dejar un mensaje para todos, tanto madres como acompañantes, es no olvidarse de sí mismos. Constantemente estamos enfocados en tantas cosas que nos olvidamos de nosotros. Y entonces cuando hacemos eso, empezamos que todas nuestras necesidades, empezamos a ver quién afuera nos las viene a satisfacer. Pero eso es responsabilidad de nosotros. Entonces nunca te olvides de ti. Un ejercicio que siempre les pongo a mis pacientes es, haz una lista de todas las cosas que te gusten, las cosas más simples. Y cada día de esa lista escoge uno y hazlo. Eso quiere decir que todos los días vas a pensar, aunque sea un pedacito en ti. Así que creo que esa es una de las formas más fáciles de empezar a manejar el estrés en tu vida para que no tengas las consecuencias que en este caso se le va a llamar distrés. Así que muchísimas gracias y espero que haya sido de utilidad esta información. Muchas gracias, doctor, por su excelente conferencia y todos los consejos que nos dio el día de hoy. Y a todos, pues, los esperamos en nuestra próxima charla a las 18:40. La conferencia Maternidad y Trabajo, vamos a contar con la presencia de la doctora Maritza de Villatoro. Los esperamos a las 6:40.